Vamos a hacer la última entrevista del día de hoy. Tiene que ver con algunos datos que se conocieron ya hace algunas semanas atrás y nos parecía de todas maneras importante poder abordarlo. Tiene que ver con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, que dan cuenta que en 2025 creció la violencia contra este colectivo. Nosotros vamos a hablar justamente de esto y hacer una entrevista con Flavia Masencio, que es abogada y es integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina LGBT. Flavia, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan desde Ushuaia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gonzalo y Carolina, muchas gracias por el llamado. Buenos días. Gracias a ¿Qué vos tal? por atendernos. Bueno, es un trabajo, un informe muy exhaustivo que han trabajado la Federación Argentina LGBT con el acompañamiento del Instituto contra la Discriminación, de la Defensoría LGBT, la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Flavia, Sí. 102 crímenes de odio contra personas LGBT en la primera mitad del 2025, eso es un 70% comparado con el mismo periodo del 2024. Es Es un totalmente, montonazo el crecimiento. es un montón el crecimiento, es gravísimo, es alarmante, preocupante y la verdad que termina de reflejar lo que en la realidad está sucediendo, ¿no? Que a través de los distintos, cómo se han difundido, cómo se han legitimado, si se quiere, por algunos sectores del poder, los discursos de odio, Sí. hacen que la consecuencia directa sea hacia nuestros cuerpos, hacia nuestras identidades, y esa violencia se refleja y la quisimos reflejar. Este informe lo hacemos, el observatorio está creado desde el 2016, periódicamente. Antes hacíamos los informes anuales, pero vimos tanta necesidad nos alarmaban los números para registrar que se registraban, entonces empezamos a hacerlo semestralmente y la verdad que este de este año preocupa. Este último que contabas recién, que fue publicado hace unas semanas, nos alarma, los alerta y nos tiene que poner. Por eso es tan importante la comunicación y difusión de estos números, porque no hacen más que reflejar una realidad muy preocupante hacia nuestro colectivo, que hoy la verdad que terminamos viviendo con más miedo, con menos visibilidad, tal vez, de la manera que ves estos Mm, discursos. No hace más que reflejar a cada persona de la comunidad, ¿no? claro. Primero que hacemos empatía, pero también decimos, uy, ¿qué pasa si estamos si andamos en la calle de la mano, ¿no? ¿Qué pasa si nos besamos? ¿Qué Claro. pasa si andamos con una bandera del orgullo, ¿no? La verdad que eso nos preocupa un montón y, y siempre decimos que este número, sin embargo, igualmente siendo tan alarmante, tan exponencial, en la realidad hay mucho más, porque es lo que nosotros llegamos a registrar. Claro, Flavia, yo te Pero iba a preguntar sí, eso, ¿cómo se llegan los registros y cómo es el trabajo en sí para llegar a los números? la Federación Argentina LGBT es una organización de organizaciones. Actualmente, más de 150 organizaciones de la diversidad de todo el país integran esta red federal que se llama Federación Argentina LGBT. Es una organización que tiene más de 20 años en Argentina, fue la impulsora de las leyes de la igualdad en Argentina, de Claro. matrimonio igualitario, identidad. Entonces es una red muy consolidada históricamente, es una federación que trabaja a nivel territorial y federal. Entonces nuestras organizaciones son las que recaban mayor información. El observatorio lo que hace es registrarlas, constatarlas, porque no para verificar que efectivamente se haya tratado de un crimen de odio. Nos ponemos en contacto o con víctimas o con familiares o con amigues, o con organizaciones de la diversidad del territorio y por supuesto con los organismos que intervienen en la investigación. Esto es a través de las organizaciones, también a través de nuestro monitoreo en las redes sociales. A veces no son de organizaciones, pero a veces vemos que alguien hace un posteo y nos dedicamos y nos volcamos a verificar esa información, y a través de lo que llega a través de la Defensoría LGBT de la provincia de Buenos Aires y la Defensoría LGBT de la ciudad de Buenos Aires. Entonces trabajamos muy articuladamente con todos estos organismos y estas organizaciones. Pero el Bien. observatorio lo recoge, lo revisa, lo constata, que efectivamente se trate de un crimen de odio, y después sistematizamos toda esa información
tratamos de ser visuales, viste, por ahí, si vos tenés el informe a la mano, viste que tiene diagramas, tiene estadísticas, y lo tratamos de desmembrar en un montón de aspectos para abordar toda la complejidad de lo que significa cada ataque, cada violencia que se registra. En este semestre dice, esto es el informe, ¿no? En este semestre, último semestre, son 102 crímenes de odios, de los cuales el 70,6% son mujeres trans. Sí, eso se replica cada año, lamentablemente, y creo yo que son los primeros antecedentes que tenemos, que desde cuando peleábamos por la ley de identidad de género, por ejemplo, en 2007 fue de los primeros proyectos que se presentaron, y se hacía saber que es una población que tiene una expectativa de vida de 35 a 40 años, producto de la violencia institucional, la violencia social, estructural, la inmensa brecha de desigualdad que existe en este colectivo, y eso hace que tenga una expectativa de vida tan baja y mucha violencia. El informe lo que hace también refleja, lamentablemente, los ataques. Hay una parte del informe que habla de la edad de esos ataques en población trans, y habla justamente, engloba este número tan bajo de expectativa de vida también. Entonces, el informe no hace más que revelar algunos datos que ya sabíamos y teníamos, cuando decimos efectivamente que la población trans es, dentro de nuestro colectivo, las mujeres trans, la población más vulnerada, más violentada, y eso es una realidad. Por eso también históricamente nuestro colectivo hace muchos años que pide una ley integral trans, para revertir este número, pero también para que se establezcan políticas públicas que hagan que no tengamos semejante brecha estructural y de desigualdad frente al resto de la población. Cuando se habla, en este caso, de lesiones, hay uno de los apartados que dice cantidad absoluta de lesiones al derecho a la vida, y ¿a qué se está refiriendo en general? Y lo mismo que cuando habla de muertes por violencia estructural. Sí, hay un recorte que hacemos porque todo es violencia, la verdad que la violencia psicológica, simbólica, las puteadas que salís a la calle, perdón en la expresión, pero la verdad que nos dicen de todo en la calle, las violencias, los empujones, las exclusiones, eso es un montón de lo que pasa en lo cotidiano. Hacemos un recorte porque sería imposible, registrar cada insulto, cada violencia simbólica. Entonces hacemos un recorte hacia la violencia física, y eso es grave también, porque mirá los números que nos alarman, y solamente estoy registrando un atentado a la integridad física, un atentado hacia tu vida, y eso es gravísimo. Son intentos de homicidios. Lo que llamamos con desigualdad estructural es ya cuando hay un abandono del Estado en la política pública. Nos pasa de muertes de personas olvidadas prácticamente en los hospitales, que llegan con lo último que tienen de vida a un hospital, a una clínica, o las rescatan de la calle y terminan en una clínica, y muchas veces no encontramos ni hasta familiares que vengan a reconocer los cuerpos. Entonces, eso es una política que llamamos de absoluta omisión y abandono del Estado, y también lo empezamos a registrar, porque si no quedaba en la nada eso, si no se registraba. Y son un montón de vidas que quedan en la nada si no las registramos. Quisimos hacer eso hace muchos años, hace 3-4 años que empezamos a registrar estas muertes por abandono, por violencia, y le llamamos violencia estructural. Viste que hay una violencia institucional, y esto es violencia estructural. Estructural, claro. Ahora queda bastante claro. Y aparte, otro tema, ¿no? Dejarlo bien pormenorizado tiene un sentido. Tal vez para muchas personas, cuando ven este desglose tan justamente específico en cada uno también de las identidades, dice, pero ¿por qué son tan específicos? ¿Qué necesidad? Bueno, hay una necesidad, y es que justamente todos tienen un porqué, y todos en alguna forma también están en una búsqueda, y cuando se está pidiendo entonces por ahí un cupo laboral, se está pidiendo un cupo dentro también de la educación, tiene que ver con estos números. Y totalmente. Los números son muy altos hoy, y han crecido. ¿Crees que hay algún tipo en esta involución por ahí, no sé, que tiene que ver con un tema político, con ideologías en particular?
lamentablemente sí, Carolina, la verdad que sí, que desde este último tiempo, sobre todo desde este último gobierno, hay una, una política de Estado que se ha implementado en relación a borrar, no, si vos pones en el organigrama de gobierno hoy y querés googlear diversidad, discriminación, a ver si hay una estructura que se ocupe de esta política pública, no la hay, no la hay. Y cuando los mensajes de odio desde el discurso de Davos del presidente en adelante, la verdad que hay muchos sectores del gobierno que hablan de cualquier barbaridad, y es en un sentido político, hablan de ideología de género, hablan de esta ideología woke, entonces nos ponen a nosotros, a nuestra comunidad como un sector político también, al que hay que eliminar, o al que no hay que dedicarle ninguna política pública, y que hay que violentarlo, porque la verdad que lo que han hecho con estos discursos de odio que se legitiman, y toda la cantidad de influencers que nos dicen barbaridades, no estamos a salvo, porque se sigue generando esa política del odio hacia la diversidad, que cuando queremos, por eso te decía, querés exhibirte con o querés mostrar una bandera del orgullo, querés llevar una pulsera del orgullo, capaz que te comes un insulto en la calle, sí, o un cachetazo, o que te lastimen, o que te maten también. Hemos registrado todos estos informes, y esta violencia está gestada y se cocina en ese clima que tiene que ver y se fomenta a través de los discursos de odio. Por eso son tan peligrosos estos discursos de odio, que todo el mundo dice, bueno, pero es libertad de expresión. No es libertad de expresión cuando las consecuencias son que censuran las conductas de otras personas. No es libertad de expresión cuando tu libertad, en la forma en que hablas y me insultas, hace que cercenes mi libertad. Además no es un derecho absoluto tampoco el derecho a la libertad de expresión. Es muy importante, pero no es absoluto. No es que no tiene por qué imponerse sobre otros derechos también, ¿no? Totalmente. Flavia, yo te quería hacer una sí, consulta sobre, yo estaba viendo que la distribución por identidad de las víctimas en este primer semestre es que el 70% son mujeres trans, el 16,7% son varones gays, sí, el 6,9% lesbianas, el 4,9% varones trans y el 1% es personas no binarias. Sí. ¿Ustedes tienen dentro del trabajo que vienen realizando alguna, no sé si es por información o tal vez alguna idea o alguna teoría de por qué es tan abrumadora la mayoría de mujeres trans que son víctimas en comparación con las otras identidades? Sí, la verdad que nuestras, recién como comentaba, la población trans en nuestro país sufre la exclusión de su hogar a muy temprana edad. A los 12, 13, 14 años son expulsadas de sus hogares muchas personas trans y mujeres trans, básicamente. Eso hace que la expectativa de vida sea tan baja, o que el recurso para que tengas en tu vida, la exclusión del sistema educativo, la exclusión del sistema laboral, porque si vos a los 12, 13 años dejas tu casa, no terminás la escuela, no tenés desarrollo y arraigo familiar para desarrollarte profesionalmente en nada. Entonces, muchas veces el último recurso que tienen para sobrevivir es el trabajo sexual. Muchas veces también sus familias son otras personas trans que las acogen y les ayudan y les enseñan lo único que saben, que a veces es el trabajo sexual. Eso hace que estén expuestas a mucha violencia estructural, social e institucional. Pero ¿por qué no ocurre eso, por ejemplo? ¿Por qué no ocurre algo similar con los varones trans? Ahí, por el patriarcado. Bueno, explícamelo, por favor. Pues, porque... O sea, ¿qué se supone? Lo voy a plantear así. A los hombres blancos heterosis nos hace más cortocircuito que sean mujeres trans a que sean varones trans. Es que hay una realidad en Argentina o en toda la sociedad, es que ser hombres tiene privilegios. Sí. Eso es así. Sí. Y ser un hombre trans termina también a veces en esta mirada social que decimos, a ver, nosotros siempre hacíamos unos años, yo soy lesbiana, por ejemplo, y si tengo una situación y si veo que me expongo a una situación de violencia, voy caminando con mi novia y sé que en la esquina hay un montón de pibes tomando cerveza que capaz que me van a insultar porque yo voy de la mano con mi novia o porque voy haciendo una demostración de afecto, seguramente me suelte de la mano, tal vez por miedo, ¿no?
por temor nos soltemos de la mano y nos metamos al closet, como decimos, porque pasamos las dos caminando desapercibidas. Lo mismo pasa con dos pibes que van de la mano, pueden ser dos amigos, podemos ser dos primas, viste que siempre nos decimos los chistes, nosotros somos primas. Podemos hacer eso. Ahora, una piba trans lleva el closet encima, no puede esconderse, no puede protegerse de esa violencia, no lo puede hacer. Entonces, la exposición que tienen las mujeres trans al llevar el closet encima, como decimos, es abrumadora, es brutal. Es incluso mayor que la de una persona que es varón trans. Sí. Es más, es más evidente. La mirada es distinta, sí, es más evidente, y eso hace que esté mayormente expuesta a esa violencia y esa mirada social. Ahora, el tema de las edades también es bastante impactante. No sé qué es lo que más te impactó a vos en este informe, pero que el 45% de las personas que tengan de entre 20 y 29 años sean parte de un crimen de odio, es algo que también preocupa, y sobre todo cuando una parte de eso es un crimen, como dicen ustedes, en muerte estructural, pero también hay muchos suicidios. Sí, es alarmante y es preocupante porque eso te hace, hay teorías de que nadie se suicida solo, porque todos podemos hacer algo para que esa persona no se sienta de esa manera, de tener que esconderse e irse y quitarse la vida de la manera que está viviendo, ¿no? Que eso nos hace muy responsables a todos de lo que está pasando. Es grave. Si vos me preguntabas recién qué es lo que más me impacta de este informe, a mí no sé si me impacta o me molesta a veces que lo digo como militante, como abogada, no sé, como feminista, como mujer y lesbiana. A veces leo muchos informes de estos que tienen que ver con femicidios, por ejemplo, a mujer, violencia de género. Sí. Y yo veo que la violencia se da de las puertas para dentro de un hogar, porque en la calle hay más gente que te defiende. Viste que no se exponen a esa violencia los perpetradores, porque alguien sale en la calle, alguien salta y te defiende, sí, te banca. Por más que seas parte del colectivo, no, es como ver un acto de violencia. Cuando hay, en la violencia de género, entonces la mayoría de los que se registran, cuando vos lees cualquier informe de todos estos que están en el país, la violencia siempre termina se detecta adentro de los hogares. Sí. La mayor cantidad, no digo que no haya afuera. Sí. Ahora, cuando es nuestra población, si vos ves nuestros informes cuando es en donde se da la violencia, la mayoría se da afuera, en los espacios públicos. Eso me impacta y me conmueve también, porque ¿por qué está tan legitimada la sociedad a insultarnos, a violentarnos en la calle, ¿no? Y eso me preocupa y a la vez también como militante me hace redoblar las fuerzas para seguir laburando en esto que necesitamos, porque la verdad que lo único que estamos pidiendo es, si vos lees todo el informe, lo único que pedimos es vivir sin violencia. Tan difícil es que nos dejen vivir lo único que pedimos es vivir sin violencia, sin discriminación. No hay mayor objetivo para nuestra población que dejarnos ser, porque la verdad que nos golpean, nos lastiman, nos insultan simplemente porque somos, porque amamos de otra manera o amamos igual que todos, nos enamoramos, nos casamos, tenemos hijos, adoptamos, claro. Queremos vivir libremente y queremos vivir sin violencia. Es eso el paradigma, pero me asombra mucho y me impacta todavía. Ojalá algún día podamos no sentirnos que en la calle sea nuestro mayor peligro de exposición, ¿no? Sí, estamos hablando con Flavia Masencio, que es abogada, integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina LGBT. Flavia, siguiendo un poco tu razonamiento, quiero compartirte algunos datos que vos los conocés obviamente, pero a ver que si la reflexión va también por ese lado. A mí una cosa que me sorprende no sé si me sorprende, pero me da cosa del informe, es que casi el 60% de las víctimas, la modalidad de los crímenes de odio fueron golpes. Sí. Es que es básicamente, lo voy a decir crudamente, es matar a una persona a golpes, ¿no? Sí. Y es abrumadora porque es casi el 60% en comparación con un montón de otras modalidades. Sí. Y después es que las fuerzas de seguridad, en la autoría, las fuerzas de seguridad es casi el 53%. Y cuando uno hace la comparación, haciendo esto mismo que estabas haciendo vos recién de la violencia de género hacia las mujeres, que es
la mayoría se dan en el hogar, lo que uno ve también es que la gran mayoría de los casos son personas conocidas, entre las que se cuentan abrumadoramente parejas o exparejas de las mujeres asesinadas. En cambio, acá en el informe, casi el 42% son personas desconocidas para la víctima. Sí. Sí. Es un tipo de violencia completamente distinta. Claro, por eso también lo pensamos así en la manera de analizarlo. Haces muy bien, Gonzalo, eso, porque muchas veces, bueno, nos pasa en todos los espacios, viste que vemos espacios de género y diversidad, y diversidad. Y yo siempre hincho, hagamos diversidad solo, ¿viste? Porque entiendo la violencia de género, pero es un enfoque absolutamente distinto y este informe justamente te lo muestra. Son tan distintas las variantes y tan distintas las formas en que tiene que hacerse el abordaje para una interpretación que necesitamos una política pública específica. Lo que queremos demostrar con este informe y que vos lo analizaste bien, Gonzalo, al ver la diferencia que hay y estas comparativas, es que también necesitamos trabajar fundamentalmente una perspectiva de diversidad, porque muchas veces en la justicia o en los espacios en los espacios públicos nos dicen, bueno, está la ley Micaela que tiene que ir, pero está buenísima que esté, pero está absolutamente enfocada a violencia de género. Tiene muy poco de apartados de diversidad porque lo hacen las militantes que brindan esas capacitaciones, viste, suman, pero no está el enfoque de diversidad que debe tener específico nuestro abordaje a los crímenes de odio. Nosotros con el informe lo que hacemos es repartirlo a todas las fiscalías, a todos los lugares que podamos dentro de los estados para que les llegue y que hagan esta interpretación que hiciste recién, que por eso también el informe está, para mí es muy, por eso le queríamos poner estos gráficos, estos lenguajes, porque son fáciles de leer, es fácil de interpretarlo. Si provoca una sensación, es lo que queríamos, que haya empatía, que haya esta sensibilidad de entender lo que nos pasa, pero también hagamos ese enfoque y ese abordaje para tener realmente los castigos ejemplares al revelar al investigar estos crímenes, porque tenemos muy pocas sentencias realmente bien calificadas y encuadradas y caratuladas como crímenes de odio en Argentina todavía, pese a que tenemos la legislación y a que está el código actualizado con crímenes de odio. Hay muy pocos países de la región que tienen esta normativa como tiene Argentina, pero todavía nos falta ese ejercicio. Hay muy pocas sentencias y eso tiene que ver con que el enfoque y el encuadre que se está dando, se está perdiendo la perspectiva en diversidad. Por ahí se puede hacer en género, pero sí, todavía falta en diversidad. Bueno, justamente un poco de eso te iba a preguntar. Que no exista hoy o que no esté en funciones el INADI y la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades trabajando como se venía trabajando, ¿es una involución? ¿Realmente le hace al número? Es preocupante porque medio que nos desamparó, ¿no? Vos en cualquier lugar, bueno, ahí en Tierra del Fuego, en Suárez, en cualquier lugar podíamos recurrir, viste, a hacer una denuncia. Yo no soy de Capital, soy de un pueblo en la provincia de Buenos Aires. Yo tengo que viajar 200 kilómetros a La Plata o a algún tribunal. Entonces, vos cuando tenías el INADI y tenías un insulto, sufrías discriminación o sufrías violencia, te llamabas por teléfono y podías radicar una denuncia. Hoy no tenemos eso. Estamos llaman desde las organizaciones, llaman a distintas, llaman a referentes, no sé, a veces vas a una comisaría y no hay un enfoque porque no hay un encuadre, nos falta esa política pública. Realmente es grave que no tengamos esos organismos para trabajar específicamente la discriminación. Es grave porque era un organismo nacional que trabajaba federalmente, que nos ayudaba. Yo no pienso solamente en las capitales, bueno, viste que puede ser Ushuaia, pero pensé en otros lugares de la provincia de Tierra del Fuego, de la provincia de Buenos Aires, que estamos muy alejados por distancia de las brechas de políticas públicas, de acceso a derechos, de acceso a la justicia. Y hoy lo perdimos. Es muy grave para nuestra población el haber perdido estos organismos, y es muy grave
sufrir hoy estos números que no hacen más que darte cuenta de que la falta de política pública se traduce en violencia estructural. Este número te está diciendo eso. Bien. Flavia Macencio, abogada integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina LGBT. Muchas gracias por el contacto, Flavia. Fuiste muy clara, muy Gracias. amable. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, Carolina. Un gran abrazo a los dos. Igualmente, que Hasta estés muy luego. bien. Hasta luego. Chao, chao.